Los gringos, bajo el mando de un gángster de la industria inmobiliaria, han puesto al descubierto y sin ningún tipo de miramientos el plan que ya venían ejecutando para boicotear la economía venezolana. La receta es la de siempre: sabotear la producción de alimentos, debilitar la moneda de las naciones que van a intervenir, contar con grupos apátridas para generar la violencia y matrices de opinión, inventar acusaciones de violación de derechos humanos, decir con toda desfachatez que los gobernantes son unos tiranos, que hay que salvar al país, y para ello tienen a su servicio los medios de comunicación mundial, que mienten sin estupor y sin vergüenza, tal y como lo hacía la propaganda nazi. La amenaza de intervención militar por parte del emperador Trump no es una amenaza de mentira, es su última carta. ¿Cómo detenemos la agresión militar? Con organización popular, con aumento de nuestra producción de alimentos, con nuestra conciencia patria, con la preparación militar. Las recientes medidas de bloqueo económico apuntan a impedir la compra de alimentos para el CLAP y la adquisición de medicamentos, además de entorpecer la negociación de materias primas y maquinarias. Todo un plan para que bajemos la cabeza. No hay soluciones mágicas contra el saboteo económico. Es la constancia y la conciencia la que nos hará victoriosos. La lucha será dura, pero venceremos. Hoy, en Debate con los Trabajadores, estaremos conversando con dirigentes del movimiento sindical de Vargas sobre este y otros temas de importancia fundamental para el futuro de nuestra nación. Bienvenidas y bienvenidos a su programa En Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras. Hoy tenemos un programa muy especial porque lo titulamos Vargas Productiva, y para debatir sobre este tema nos acompañan Cruz Quesada, coordinador general de la Federación de Trabajadores de Vargas; Jesús Guedes, presidente de la Federación de Trabajadores de Vargas; y Larry Rodríguez, asesor de la Federación de Trabajadores de Vargas. Bienvenidos a En Debate, estos compañeros que nos acompañan hoy. Y antes de iniciar, enviarles un especial saludo a nuestra compañera Alejandra, que está un poquito mal de salud. Le enviamos un fuerte abrazo desde acá, que se mejore, y saludamos a todo el equipo de producción que hace posible este programa. Bien, comencemos pues este debate sumamente interesante en torno a lo político. La MUT se presenta a elecciones. ¿Cómo se prepara Vargas para el proceso electoral? ¿Quién inicia el debate? Bueno, primero, buenas noches. Le agradezco a Vive TV por darnos esta oportunidad de estar acá para debatir pues todos los conceptos referentes a lo que son las elecciones y la MUT. Mira, nosotros en Vargas nos hemos venido preparando referente a las elecciones. Nosotros ayer hicimos una gran asamblea con todos los sectores de los trabajadores para el apoyo a la reelección, a la gobernación de Jorge Luis García Carneiro a la gobernación. ¿Por qué nosotros le damos el apoyo al general García Carneiro a la reelección? Bueno, porque él durante los años que ha estado ahí ha venido realizando una gestión que si muchas las personas que van a Vargas, bueno, la pueden ver claramente este tipo de gestión que está ejerciendo nuestro general García Carneiro. Es importante que todos los sectores que están afiliados a la Federación de Vargas, que son 35 sindicatos, bueno, nosotros ponemos a la disposición y el apoyo de todos los trabajadores a la reelección de la gobernación, a nuestro camarada y amigo general García Carneiro a la reelección. Muy clara la posición de los trabajadores de Vargas, pero nos interesa también analizar con el país, porque nos están viendo todos los trabajadores del país, la posición que ha asumido incluso la oposición. Pero antes de iniciar este debate, veamos el siguiente micro que nos preparó el equipo de producción. La oposición venezolana anunció el miércoles que participará en las elecciones a gobernadores, a pesar de que acusa a la autoridad electoral de articular un fraude a favor de la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro. Obligado por nuestra lucha
y por la enorme presión internacional, el régimen de Maduro se ve forzado a convocarla. Es nuestro deber enfrentarlo. Es una forma de lucha y no asumirla es la mejor manera de convalidar y fortalecer la dictadura. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, que incluye a una treintena de partidos, explicó que busca presionar a Maduro y al poder electoral a que cumplan su palabra de realizar los comicios el 10 de diciembre. Las elecciones regionales debieron celebrarse a finales de 2016, pero el Consejo Nacional Electoral las pospuso sin explicación. Varios dirigentes de la MUD han sido inhabilitados para ocupar cargos públicos, y la autoridad electoral anunció que la coalición opositora no podrá inscribir candidatos con su tarjeta en 7 estados. Los contrarios al gobierno aseguraron que en esos casos los partidos de la MUD apoyarán un único candidato. Bueno, veíamos ese pequeño resumen sobre la posición de la oposición e incluso cómo se manipula la interpretación de por qué no se dieron las elecciones. Los compañeros ahí manifestaron claramente que fue gracias a sus medidas de presión que ahora hay un proceso electoral, aun y cuando ellos venían generando un clima de violencia, de intento de ingobernabilidad para que los procesos electorales se aperturaran. Larry, estás vinculado al aspecto político, activista político en Vargas. Coméntanos tu interpretación y la interpretación que hace la militancia política sobre la posición de la MUD en estos tiempos. Seguro, sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Realmente complacido por estar compartiendo acá con ustedes, especialmente por ser de Vargas. Es un compromiso bastante grande que hemos asumido nosotros, el pueblo de Vargas. Y en estos momentos de asedio que el pueblo venezolano está recibiendo los embates más fuertes históricamente vistos por parte de imperio alguno. Razón por la cual nosotros creemos firme y contundentemente de que esa expresión de esa campaña cuando el comandante Chávez en vida nos decía, y fue un eslogan donde decía que debemos transformar el mundo, cambiar la historia en un segundo. Está de moda hacer el bien. Esa canción que pegó tanto, que llegó al corazón de tantos venezolanos, hoy en día sigue haciendo eco en el corazón, en la mente y en las acciones que hemos asumido nosotros. Respetamos la posición que ha asumido la oposición terrorista y fascista de asumir el rol protagónico que Venezuela en este momento significa. ¿Por qué? ¿Van a ir a elecciones? Bueno, claro que sí, aceptamos que vayan a elecciones. Es un clamor que ellos que respeten el hilo constitucional. Es un clamor en nuestros sectores, en nuestras comunidades. ¿Por qué digo que es un clamor? Porque ya el pueblo llano, el pueblo que creyó que las salidas violentas eran la solución a los problemas, son los que en este momento le estén dando la espalda a ellos, a ese pequeño sector que creyeron que con violencia podían lograr que un pueblo noble, valiente, expresara lo que expresó el domingo 30 de julio. ¿Pero qué crees que va a pasar con esa contradicción que ellos generaron en torno a Venezuela en dictadura y ahora van a un proceso electoral? ¿Qué puede estar pensando el pueblo, Cruz, respecto a esta contradicción en la que ellos cayeron? Sí, bueno, mira, evidentemente que ellos están en una gran contradicción que es histórica y hay que señalar con precisión que realmente la oposición venezolana es una posición despatriada, es una posición que no asume por voluntad propia las acciones que ejecuta, sino que tienen una línea que le dictan desde el Departamento de Estado y eso es lo que ellos asumen, ¿no? Fíjate que ellos tuvieron 4 meses llamando a la violencia, llamando a la guarimba, llamando a la quema de propiedades, de personas inclusive, asumiendo una actitud fascista que rayó en lo que debe ser prácticamente el asedio a toda una población, en lo que se convirtió esa guarimba, y que bueno, hoy con su cara bien lavada, asumen la vía electoral. Obviamente forzado por una realidad, y esa realidad es que aquí el 30 de julio más de 8 millones de venezolanos y venezolanas salimos a respaldar ese llamado que hizo nuestro comandante del gobierno Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente para garantizar en primer lugar la paz. Yo creo que el logro más importante
y el artífice de esa gran victoria de la paz ha sido nuestro comandante Nicolás Maduro, y que allí obviamente le propinamos la primera derrota contundente a esa oposición despatriada. Yo coincido con las voces que dicen que entre todas las oposiciones que hay en Latinoamérica, bueno, la más realmente denigrante, la más despatriada, la más desnaturalizada es la oposición venezolana. Pero bueno, asumieron la vía electoral y ahora vamos a dar la batalla, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar en las elecciones, en las venideras elecciones? Porque ellos se sienten de cierto modo ganadores. Ellos están manifestando que doblegaron al gobierno. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Yo creo que ese día que se realicen las elecciones y que sea pactada por el CNE, yo creo que se le da una barrida. Yo creo que el pueblo venezolano está consciente, está medido pues a salir a votar rotundamente contra la violencia. ¿Cómo se preparan para contra la violencia pues, que existía y que existió durante esos 4 meses en Venezuela? Bueno, es importante de que nosotros como venezolanos tengamos conciencia y para que ese día que se realicen las elecciones, bueno, vayamos con conciencia a votar para defender la patria, para defender el país, para defender nuestros nietos, nuestros hijos, darle estabilidad económica al país y que Venezuela se enrumbe por el buen camino del bienestar, de la solidaridad y bueno, y que vivamos en paz, porque lo principal es la paz. Nuestro presidente, yo creo que es el que ha sido más tolerante en este embate que ha sido contra él, pues, personalmente. Sin embargo, bueno, a pesar de las intromisiones del señor Trump, bueno, lo toma como que si el presidente de nosotros fuese un elemento no de esta tierra. Bueno, él es de esta tierra, es venezolano, tiene sangre caribe y somos venezolanos. Nos estás adelantando uno de los tantos debates que vamos a tener en este programa, pero nos interesa saber cómo se está preparando el pueblo para salir a elecciones. ¿Cuál es el llamado que también se le hace a la población venezolana, indistintamente de quién sea su candidato? ¿Cómo deben organizarse para salir al proceso electoral? Hagamos un llamado a la participación cívica. Perfecto, sí, bueno, fíjate, no es que nos estamos preparando, es que estamos preparados. Estamos preparados de las peores calamidades que ha sufrido el pueblo venezolano, especialmente el pueblo de Vargas en este momento, como lo hemos podido ver. El pueblo de Vargas ha madurado, bueno, fascinantemente, al extremo que las organizaciones que nosotros hemos mantenido hasta el momento han ratificado su compromiso histórico, su compromiso con la revolución, su compromiso con salir adelante y no caer en la provocación a la cual estábamos siendo llamados. Todos sabemos que hay cualquier cantidad de afectación producto de los llamados que hicieron medios de comunicación que se prestaron para el juego, a exacerbar el ánimo, a tratar de desviar la atención que tenía el pueblo venezolano en tratar de salir de la crisis profunda donde históricamente nos habían mantenido. Pues por eso es que te decías que no es que nos estamos preparando, estamos preparados, que es lo que le molesta a la oposición, que sufriendo tantos embates, todavía nosotros nos mantengamos rodilla en tierra, diciéndole al comandante Chávez, diciéndole al presidente Nicolás Maduro, a nuestras autoridades en las distintas gobernaciones a nivel nacional, que nosotros estamos preparados para las elecciones ahorita, para las elecciones el próximo año y para resistir hasta donde más nos provoquen a nosotros. Y seguiremos siendo históricamente ganadores en este continente y en el planeta entero. Venezuela es puntal y referencia histórica de pacifistas en el mundo. Y nosotros queremos seguir dando muestra de lo que somos. Somos un pueblo guerrero, pero pacifista. Así mismo es, Larry. Fíjate, no solamente el proceso electoral estaremos debatiendo aquí, en el segundo segmento estaremos hablando sobre lo productivo, que está muy vinculado al tema de la participación. Nos vemos en el segundo segmento.
Continuamos en debate con los trabajadores y las trabajadoras. Recordemos nuestra etiqueta el día de hoy. Hashtag Venezuela, mi patria vencerá. Por esa etiqueta pueden enviarnos los comentarios. Ya hablamos sobre la importancia de cómo se preparan la clase y el pueblo en general para participar en las elecciones. Pero un elemento sumamente importante y que está en boga en este momento, y lo sabemos porque el compañero Jesús Guedes también es constituyente, es el elemento de la productividad. Veamos el siguiente micro del comandante Chávez acerca de la productividad y el mercado. Dos. Uno, en el tema económico respecto de la vinculación que imaginás entre Estado y mercado. ¿Cuál sería el rasgo distintivo en esta relación que recién la enfocaste someramente, pero en profundidad? El mercado es una realidad. No se puede negar. Es como que tú negaras la luna en la noche. No, está ahí. Ahora, ¿qué tipo de mercado? En un modelo socialista hay que ir desmoronando de un libre mercado y de una mano invisible que todo lo arreglaría al final. Pues es una barbaridad de las más grandes que uno puede haber oído en 100 siglos. No, el mercado tiene que ser un mercado regulado. Y no solo regulado, a través de leyes. Es el Estado el que tiene que regularlo. Ahora, no es el Estado burgués. Es el Estado revolucionario, es el mercado. Un mercado, no lo voy a llamar revolucionario, pero la frase de Mesaro me gusta, el mercado socialista. Nosotros podemos crear un mercado socialista que incluya al sector privado venezolano, al sector privado que se subordine a las leyes, no estos que acaparan los alimentos para venderlos más caros, no los que acaparan vehículos para revenderlos o los que se llevan de contrabando alimentos para Colombia o para el Caribe. No, eso no es mercado ni es nada. Esos son mafias, en verdad. Esos son delincuentes. Gente seria. Que tú, por ejemplo, tengas aquí en este terreno y tienes aquí una hacienda donde siembras maíz, cacao, ganado y produces. Y tienes unos trabajadores y les respetas sus derechos. No los conviertes en esclavos, no. Les pagas un salario justo, nunca por debajo del mínimo establecido por el gobierno. Si tú les pagas su seguridad social, todos los meses depositas en el seguro social lo que corresponde por cada trabajador. En fin, los dignifica, los tratas como seres humanos, no los esclaviza, como hace el capitalismo. Si tú produces ganado y entonces vas, en vez de acapararlo, esconderlo para venderlo más caro, violando las normas y las reglas que establece el gobierno y las leyes, se lo vende al pueblo en el mercado libre o en el mercado socialista que hemos creado, las redes de distribución del gobierno y del pueblo, Mercal, por ejemplo, donde tú consigues un kilo de carne buena por debajo de la mitad del precio del mercado capitalista que todavía tenemos en Venezuela, pues estamos en un tránsito. Entonces, tú me preguntas por el mercado del Estado, te digo sí. ¿Estado? Sí. El Estado revolucionario, el Estado socialista. Mercado, sí, mercado socialista. Mercado socialista, nos pone el presidente Chávez muchos elementos para el debate que tenemos el compromiso todas y todos de generar en el país en este momento dificultades económicas. ¿Cómo podemos nosotras y nosotros aportar a las contradicciones que existen en este momento en torno al mercado especulativo? Unos precios que hacen inaccesible a la cotidianidad a obtener los alimentos. Ese es el debate, la crítica que hemos recibido como constituyentes, que debemos acelerar el paso en torno a las medidas y decisiones que tengamos que tomar. Pero los trabajadores que han venido organizándose a través de los CPT, a través de los sindicatos, ¿qué propuestas han ido recogiendo ustedes que son dirigentes de base de los trabajadores? ¿Cómo solventamos la situación económica desde la productividad? Bueno, desde la productividad, la Central Socialista de Vargas ha venido haciendo un trabajo desde hace más o menos aproximadamente de 2 años, 3 años. Bueno, a raíz de que yo tuve un nombramiento en la Comisión Presidencial para la Reestructuración de los Caracas, nosotros veníamos haciendo un trabajo en lo productivo y recorrimos toda la zona costera de Vargas, donde hicimos un estudio donde se refiere a todo lo que es la producción y la distribución de los alimentos.
Bueno, sí se ha tenido fallas, pero también se ha hecho el trabajo. Es importante que nosotros como constituyente y como varguense, nosotros pongamos a la disposición nuestro conocimiento, nuestra tecnología, nuestra capacidad de distribución, de conocimiento a estas personas que tienen esas tierras, pues, esos enseres, esas lanchas. Y entonces, bueno, la pesca es una, y también el café, también hay bastante producción de café y hay producción de leguminosas, pues alimentos que son difíciles pues, de trasladar de las áreas de Carayaca, de Puerto Cruz, si es posible también se ha visto pues la parte de Galipán. Nosotros en ese estudio que hicimos durante casi 2 años, bueno, nosotros establecimos algunos parámetros de ayuda pues a esa gente que tienen el difícil acceso a traer la mercancía de Galipán o de Carayaca, de allá de Puerto Cruz, hacia el centro de Maiquetía y de La Guaira. Sin embargo, eso ha sido un poco difícil porque, bueno, a veces uno como dirigente sindical, bueno, hace las reuniones, conversa con la gente, pero a veces hace falta más ayuda técnica y más ayuda del Estado para que eso se realice y se materialice. Más Sin ayuda embargo, técnica, más ayuda del Estado, pero también la organización de los trabajadores. La organización de los ¿Cómo trabajadores? pudiéramos, Cruz, que tú eres parte de esta coordinación general, los trabajadores y trabajadoras no solo de Vargas, sino a nivel nacional, aportar para la reactivación del aparato productivo, que es decir, el elemento de distribución? ¿Cómo mejoramos el aspecto de la distribución de los alimentos? Bueno, mira, yo creo que se ha dado un paso importante con la conformación de los consejos productivos de trabajadores, en tanto que apuntan a defender la producción, o sea, que esa producción que se genera en esas empresas estratégicas realmente se incremente con el aporte real, pero que obviamente hay nudos críticos que se presentan donde el Estado debe también coadyuvar pues, para resolver, porque finalmente yo pienso que debe darse una alianza firme entre ese empresariado consciente, ese empresariado nacionalista que apuesta al país y que bueno, que se ha venido incorporando también a través del Consejo Nacional de Economía a estos planes que se han venido impulsando del gobierno nacional. Pero fíjate que hay una situación también importante que es parte del debate. Tenemos un empresariado venezolano que tiene la cultura de invertir poco para ganar mucho y generar ganancias especulativas. Y obviamente eso nos afecta a nosotros como trabajadores, en tanto que la inflación asume parámetros que prácticamente pulverizan cualquier incremento salarial que el Estado nos aporte. Pues, con el presidente Maduro sabemos, ha tenido una política reiterada de incremento del salario del CETATIC, pero es producto de una realidad, pues estamos siendo sometidos nosotros en este momento a una guerra económica, hay una variable incontrolable. Por ejemplo, yo leí en estos días y comparto esa opinión de que el tema del dólar today es una variable que no tiene control. ¿Cómo controlamos nosotros desde el punto de vista político esa variable? Bueno, entonces tenemos que buscar vías, obviamente, y es la Asamblea Nacional Constituyente tiene ese gran reto pues, de explorar, buscar esas vías para enfrentar este tipo de aberraciones del mercado que procuran destruir nuestra economía, obviamente para buscar el efecto político, que el pueblo deje de apoyar la revolución bolivariana y puedan los actores políticos opositores retomar los espacios que ya han perdido. Yo creo que finalmente este es un tema de mucha importancia, que se requiere mucha organización, se requiere mucha toma de conciencia, pero también que se requieren medidas firmes del Estado para, bueno, meter en cintura a los especuladores, meter en cintura a los bachaqueros y que no haya impunidad, que haya realmente fiscalización y donde realmente podamos nosotros, asumiendo un control total eficiente de la política pública del Estado para controlar los precios, que nosotros realmente como trabajadores aportemos también a la solución de ese flagelo. La gente hoy, cuando tú le preguntas en cuanto a los temas que más les aquietan
a la población, a cualquiera que usted consiga por ahí en el autobús o en el mercado. Ya no es la inseguridad de lo que la gente te habla. Te habla del desabastecimiento, pero no tanto. No, lo que queremos es que controlen la escalada de los precios. Entonces, es un clamor nacional y bueno, nosotros debemos explorar todas las vías para que realmente apuntemos a soluciones concretas de fondo y estructurales a el tema de los precios. Con la participación de todas y todos, sé que lograremos pero hay un elemento que el análisis que hacen los compañeros es muy acertado y nos lleva a la reflexión que hacía el comandante Chávez en el micro. Él hablaba de la importancia del comportamiento del mercado de manera regulada. Eres abogado. ¿Cómo hacemos nosotras y nosotros para que cualquier medida, cualquier ley, cualquier norma que dictemos tenga fiel cumplimiento por parte del pueblo? ¿Por qué? Porque nos planteamos a su vez la pregunta y la reflexión en torno a lo cultural. Se ha hecho costumbre especular, porque quien precisamente vende es venezolano o es extranjero, es comerciante y es un ser humano igual que nosotros. Pero ¿cómo hacemos para que un mercado regulado realmente se cumplan las normas? Sí, yo decía al principio que nosotros no nos estamos preparando, estamos preparados. Y ahorita tú le preguntabas a los compañeros cuál es el mayor potencial de Vargas, del Estado Vargas, y el mayor potencial son sus mujeres, sus hombres, sus niños, sus calles, sus playas, su potencial agrícola. Ese es un potencial que conlleva a relacionarnos cada día más con la situación que de repente hasta ha enlutado más de un hogar, producto de todo el desabastecimiento, producto de la guerra económica, producto de la inflación inducida a la cual hemos sido sometidos. Entonces te decía yo que nosotros tenemos ahorita la oportunidad histórica por lo que estamos resurgiendo de las catacumbas, la conciencia. Nuestro pueblo está ahorita recibiendo por parte de sus autoridades, por parte de sus líderes naturales, en todos los sectores agrícola, pecuario. Comenzábamos ahorita del tema de Galipán, de un sector turístico tan bello, sector de Carayaca, tan bello y tan emblemático. Nosotros desde el sector de los trabajadores, desde el sector del gremio al cual nosotros nos circunscribimos, que es el gremio de la Gran Misión Justicia Socialista, que son los abogados y las abogadas, estamos estudiando producto de toda la sistematización que estamos haciendo en las 11 parroquias, desde Carayaca hasta los límites con el Estado Miranda, la última parroquia nuestra. Sistematizando todas esas experiencias hemos podido percibir que el pueblo ha estado en un altísimo grado de conciencia, que es el que va a poder luchar contra el tema del acaparamiento, contra el tema económico. ¿Cómo podemos nosotros lograr que el mercado, lograr de una u otra forma incidir sobre el mercado? No es una solución mágica, es una solución que viene de los hombres, de las mujeres, que son los que están sufriendo esa situación. Por eso es que nosotros creemos firme y conscientemente de que el proceso que estamos llevando nosotros va a ser de buenos resultados y va a incidir en los índices inflacionarios, porque en la medida que la cultura nuestra, que esa es esa cultura de consumir excesivamente productos que no nos trajeron ningún beneficio. Entonces ahorita hemos comenzado a preparar nuestras comidas producto de lo que estamos produciendo. En efecto es así, debemos rescatar el elemento de la producción. Pero yo quisiera que Guedes, que se despide en esta parte del programa, ustedes se quedan con nosotros como constituyentes, en 30 segundos deja un mensaje de compromiso con el pueblo venezolano de que sí vamos a combatir y a triunfar ante esta guerra económica. Bueno, yo creo fielmente en esta Asamblea Nacional Constituyente, donde el pueblo venezolano nos dio el 30 de julio una gran responsabilidad para establecer los parámetros económicos, políticos, culturales en Venezuela. Yo creo que nosotros como venezolanos y como constituyentes tenemos la responsabilidad de avanzar en lo económico, de avanzar en la producción, de avanzar en todo lo estratégico que tenemos como venezolanos. Yo le hago un llamado a todo el pueblo en general que vayamos con conciencia cuando las elecciones se den, en paz, con honestidad, con bienestar de toda la familia. Bueno, muchas gracias a Guedes. Ahorita nos vemos en sesión, despedimos este segmento y a la vuelta nos va a estar acompañando
Lenin Iriarte. Nos vemos en el siguiente segmento. Continuamos en debate. En esta parte del programa nos acompaña el compañero Lenin Iriarte, Sindicato del Poder Judicial, miembro del Sindicato del Poder Judicial. No, soy del trabajador del Poder Judicial. Trabajador del Poder Judicial y miembro de la Federación, responsable de la formación. En esta etapa del debate nos interesa, a propósito de las amenazas de Trump, conversar acerca de cómo nos estamos preparando y organizando como trabajadores y como pueblo para la defensa militar. Pero veamos, antes de iniciar el debate, el siguiente micro. Con despliegue de tanques de guerra y de tropas, prácticas de francotiradores y entrenamientos de armas, Venezuela ha comenzado este sábado las maniobras ordenadas por el presidente Nicolás Maduro. Unos 200.000 efectivos de la Fuerza Armada y 700.000 milicianos y civiles realizan el ejercicio Soberanía Bolivariana 2017. Así el pueblo venezolano reacciona a las retóricas del presidente estadounidense. Donald Trump dijo a principios de este mes que no descartaba la opción militar contra Venezuela debido a la formación de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue creada a través de elecciones y por el voto directo de los ciudadanos. En este momento nos encontramos Fuerza Armada y pueblo y Fuerza Armada unidos en contra del intervencionismo por parte del presidente de los Estados Unidos, Trump. Tanto los funcionarios militares como los participantes en las maniobras enfatizaron en la necesidad de proteger la soberanía del país ante cualquier amenaza extranjera. Bueno, es una experiencia y fortalece lo que uno viene sintiendo, que es la protección de la patria, prepararse para lo que sea, aunque somos un pueblo de paz, estamos dispuestos también a prepararnos para defender la patria como sea. Aquí el pueblo civil, el pueblo venezolano, las mujeres de Venezuela no tenemos miedo y que estamos preparándonos para que esperen que aquí nosotros vamos a defender nuestra tierra. No se trata de la primera vez que se realizan tales maniobras. Maduro también ordenó ejercicios militares en 2015, cuando el entonces gobierno de Barack Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, y en 2016, cuando se prolongó esta declaratoria. Según Caracas, estas hostilidades de Washington están destinadas a desestabilizar el país bolivariano por sus políticas antiimperialistas. Nancy Lo con información de Camran Acuari, Hispan TV Noticias. La importancia de la unión cívico-militar, veíamos los ejercicios realizados el sábado, pero no solamente el pueblo participando, hablemos también del por qué debemos prepararnos en armas para la defensa de la patria. Cruz, estás muy vinculado al tema, coméntanos. Sí, bueno, fíjate, evidentemente que ese tema cívico-militar en este momento copa la escena, ¿no? Copa la escena producto de que tenemos amenazas reales y concretas de la potencia más grande del mundo, la potencia más asesina, más genocida, la potencia que se encarga de exportar guerra, como el presidente de los Estados Unidos, y realmente se hace necesario pues, asumir con conciencia, con capacidad, con propiedad, el tema de la defensa integral de la patria, que es un concepto, porque nosotros, si algo debemos desarrollar este análisis, es que la nueva Fuerza Armada que hoy tenemos, que ya no es la Fuerza Armada que se iba a preparar en la Escuela de las Américas, que ya era una Fuerza Armada que le preparaba los sancochos a los gobernantes de turno, era una Fuerza Armada totalmente sin ningún tipo de moral, que había perdido la ética. Bueno, hoy tenemos una Fuerza Armada consciente, capacitada, moralizada y que ha asumido con propiedad el concepto de ser una Fuerza Armada chavista,
antiimperialista y realmente una Fuerza Armada con principios de integridad para la defensa territorial. En ese sentido, bueno, ese concepto de unión cívico-militar es un concepto que realmente introduce el presidente Chávez cuando nuestro líder, el amado presidente Chávez, cuando se hace la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada y se crea la Milicia Nacional Bolivariana, que es en ese momento cuando se da inicio pues, a esa vinculación cívico-militar, vinculación que ha venido avanzando, que se ha venido consolidando. Hemos visto cómo nuestros milicianos orgullosamente han asumido esa tarea de vigilar empresas estratégicas, de asumir pues, con propiedad su preparación, su entrenamiento y su organización. El rol de la defensa, pero hay un elemento que tú introduces al debate y que me gustaría que Lenín también pudiera hablarnos de eso. Hablaba sobre la moral y los principios y la comprensión de algunos conceptos. Cómo la formación, que es el tema que has venido manejando, puede contribuir a que se comprendan estos procesos de organización cívico-militar, porque tradicionalmente los militares tenían un límite de participación. Hoy en día todos hemos asimilado la importancia de la unión cívico-militar. Bueno, sí, dentro del proceso que estamos llevando actualmente nosotros en la parte formativa con las organizaciones sindicales hemos tratado de llevarlo que esa unión, ese engranaje entre lo cívico y lo militar sea bien recto, bien sencillo, práctico, para el momento de que dentro de la formación del mismo trabajador, de la misma clase obrera trabajadora dentro del Estado Vargas, ellos tengan una aproximación no distante, sino muy equilibrada en cuanto a lo que es el tema militar y en cuanto al tema cívico, pero basado en que la formación que se le va a transmitir a cada trabajador debe ir enfocado en que ahí no vamos a tener un rango, ahí no vamos a tener una jerarquía, ahí vamos a hacer un engranaje, una actividad que va a ser enmarcada, engranada, en beneficio de ¿quién? De nosotros, del pueblo, en beneficio de la defensa de nuestra soberanía, en beneficio de todos aquellos hijos, padres, nietos que tenemos y que están en espera de que nosotros demos una respuesta a esa injerencia patria que tienen los mismos venezolano y que tiene el presidente Trump en contra de este proceso revolucionario. Y es ahí donde nuestra parte formativa es donde quiere engranar y que lleve todo bien equilibrado. Existe un equilibrio permanente entre lo que es el trabajador, el militar y la parte de lo que se vaya a ejecutar en sí. Han existido muchas críticas en torno a la participación o esta unión cívico-militar con la que nos ha formado el comandante Chávez. ¿Es el pueblo en armas hoy en día dentro de la milicia, dentro de la Fuerza Armada, o son los militares en la política? Este dilema nos lo ha planteado el debate político de la oposición, de las posturas chavistas. ¿Cómo visualizamos actualmente a la Fuerza Armada y a la unión cívico-militar? Repito en principio lo que comenzaba yo diciendo, es que nosotros estamos preparados. ¿Por qué estamos preparados? Porque hemos elevado nuestra conciencia. Ese alumbramiento que hizo el comandante Chávez con el tema de reconocer nuestro antepasado histórico, ese poema que tenemos nosotros en el preámbulo de nuestra Constitución que aprobamos en el año 1999, ese preámbulo que nos llama a nosotros a hacer, o que nos dice que somos herederos de ese proceso histórico, que nuestro antepasado histórico. Entonces, si nosotros estamos heroicamente enmarcados en ese antepasado, nosotros hoy en día estamos haciendo eco, estamos haciendo viva voz de lo que pasó en nuestra historia. Nosotros decimos que el pensamiento del ilustre Ezequiel Zamora hoy en día tiene más vigencia que nunca. El pueblo heroico es el pueblo, el militar es el pueblo en armas, ese pueblo que hoy en día ha estado en ese altísimo grado de conciencia, con la burla y el desprecio al cual somos sometidos los que nos ponemos el uniforme de la milicia en estos momentos. Pero eso es heroicismo, eso es la capacidad de entender que solamente el pueblo salva al pueblo. Nosotros no estamos organizando una milicia para que vaya a otro país a exportar la guerra. Nosotros no somos una organización como la tienen
como la tiene el imperio, que ha ido a otros países, que no mandan a sus ejércitos regulares, sino que mandan empresas privadas, hombres, mujeres, adulto mayor, que se sienten útiles. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a sentir orgullo con ese daño que se hizo, que nos hicieron, que a nuestros militares se utilizó para qué? Para convertirlos en perros de guerra allá en la Escuela de las Américas? Hoy en día tenemos un militar que ha entrado en un altísimo proceso educativo, formativo, que se ha entrelazado con el pensamiento vigente y eterno del comandante presidente Chávez. Ese es el militar que tenemos hoy en día. Que hay cosas que tenemos que corregir. 18 años no bastan, porque son procesos sociales, son procesos históricos que no nos han permitido profundizarlo. Ahora bien, tenemos a la Asamblea Nacional Constituyente y el presidente Nicolás Maduro llamó a los militares a que se prepararan para una constituyente en el aspecto militar. Bueno, nosotros vamos a participar, nosotros tenemos aportes que hacer. Esa gran experiencia que estamos viviendo nosotros se va a exportar a otros países. Son hombres, son mujeres que están dispuestos a seguir y dar lo mejor, que demos lo mejor de nosotros para defender nuestra tierra, nuestra querida patria, nuestra querida Venezuela. Eso es lo que es el militar hoy en día, un hombre comprometido con la historia, con la vida, con la paz y con el amor. Claro, la defensa de la patria supone un hecho histórico, en tanto nos lleva al nivel de reflexión del compromiso que tengamos o que tenemos. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué falta dentro del proceso de organización de la milicia bolivariana de los trabajadores, de la milicia del pueblo? ¿Qué elementos pudiéramos incorporar a propósito de esto que introduces al debate sobre la constituyente militar? ¿Qué elementos pudiéramos nosotras y nosotros aprovechar de subir al nivel de debate para que se quede plasmado aquí y que se comprenda el nuevo papel histórico de estas luchas, como tú bien lo traías a colación, que es el rescate del espíritu patriota de defensa? ¿Qué elementos harían falta? Sí, mira, yo creo que es importante resolver una situación que está en el tapete, ¿no? Que es la concreción, o sea, de la milicia obrera como algo que realmente genere ese marco de defensa que está planteado. Fíjate que la Constitución está planteado que todos los venezolanos y las venezolanas tenemos corresponsabilidad con la defensa integral de la patria. Y eso lo digo en atención a la pregunta tuya primero de esas voces agoreras, opositoras que critican la unión cívico y militar, ¿no? De que todo ciudadano venezolano, ante la inminencia de un ataque, ante la amenaza imperial, bueno, debe asumir con propiedad, como lo establece la Constitución, enrolarse en lo que es la milicia para defenderla a su patria. Es un concepto básico. Ahora, ¿qué nosotros decimos con respecto a la milicia obrera? Bueno, tenemos el concepto de cuerpo de combatientes, y los cuerpos de combatientes tienen una función específica, que es defender la producción en nuestras empresas estratégicas y garantizar los servicios, obviamente, en la empresa de servicios. ¿Qué falta ahora? Bueno, falta que se reconozca el término milicia obrera para que nosotros entonces entremos en una formación especial, y eso es parte de un debate. El presidente Lario lo señalaba ahorita, ha ordenado la constituyente en el sector militar. Bueno, ahí debe darse también un debate cívico-militar para definir la integración, mejorar esos nexos, y donde realmente nosotros no veamos pueblo uniformado, pueblo civil, emprendiendo una acción conjunta para la defensa integral de la nación. ¿A qué crees que le teme, Lenin, la oposición o los que son seguidores de las ideas imperiales? ¿A qué crees que le teme el imperio cuando ve la formación histórica de esta unión cívico-militar? Al grano de arena que cada uno de nosotros va a colocar, no nada más por el simple hecho de agarrar un arma, no por el simple hecho de, sino que cada uno de nosotros va a tener una función dentro de este proceso. Es muy fundamental, así como que sale en primera línea con un arma de fuego, así como el que va a estar dentro de la parte tecnológica, lo que va a estar en la parte de las medicinas, del hospital, de la parte estratégica, cada uno, y esa unión es lo que le temen ellos, que nosotros van a salir, así como salimos ese 30 de julio en esa marea roja que salió a votar por este proceso constituyente que actualmente se está dando.
Así vamos, ese es el miedo que tiene la oposición, que eso es que terminemos de engranar, que terminemos de engranar esa unión cívico-militar y que cada uno de nosotros vaya a poner, así sea, en cada uno de los diferentes puntos estratégicos que vayamos a desempeñar. Ese es el gran miedo que tienen ellos, que ese engranaje se dé como se tiene que, o como se está dando actualmente. En efecto es así. Ya nos queda poco tiempo para finalizar el programa y me gustaría que aprovechen las cámaras para enviar un mensaje al pueblo trabajador varguense a propósito de lo que venimos discutiendo y a propósito de la Asamblea Nacional Constituyente. Perfecto, sí, bueno, fíjense, para mis hermanos del Estado Vargas, de las 11 parroquias que lo componen geográficamente, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros adversarios, también le hacemos un llamado de conciencia, de reflexión, de paz y amor. Fíjense que nosotros, yo decía en principio y me marcó mucho esa canción que estuvo de boga en la campaña del comandante Chávez. Nosotros podemos transformar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Está de moda hacer el bien. Y si está de moda hacer el bien, ¿a quién no le gusta que le hagan bien? Entonces yo creo que es momento de reflexión, momento de que reflexionemos, que depongamos toda actitud hostil en contra del bien común. Es momento de reflexionar, es momento de que le demos la oportunidad a todo el sistema, al entramado de justicia que tenemos en Venezuela, para que los responsables de ciertas acciones que son deplorables, que nosotros no nos complacemos con las cosas que se hicieron, bueno, que cada quien responda y asuma su responsabilidad y que le demos el tiempo histórico a la Asamblea Nacional Constituyente, porque yo creo que felizmente nosotros vamos a obtener los beneficios que todos anhelamos en Venezuela, porque hasta que la gente que nos adversa se cansó de tanta anarquía por parte de un sector que no cree en una democracia que transforme, en una democracia socialista, en hombres y mujeres que estamos comprometidos. Y desde el Estado Vargas, bueno, decirles que es necesario que cerremos cuadros, que cerremos filas, para así ciertamente tener la oportunidad de que nuestro gobernador Jorge Luis García Carneiro nuevamente sea reelecto y que se repita en Vargas lo mejor. Muchas gracias, Larry, por ese mensaje. Cruz, nos quedan pocos segundos. Un mensaje final para los trabajadores de Vargas. Bueno, mira, más que para los trabajadores de Vargas, para nuestro comandante eterno Hugo Chávez, para nuestro líder presidente Nicolás Maduro, bueno, que cuente que nosotros vamos a seguir garantizando que el Vargas sea un territorio chavista con la elección de nuestro gobernador Jorge Luis García Carneiro, que nosotros vamos a luchar, el abrazo partido, contra esa guerra económica, y en eso le damos todo el apoyo a los constituyentistas y a la Comisión de Economía de la Constituyente que recientemente fue creada, y que nosotros vamos a defender la patria. Es hora de defender la patria y en Vargas tendremos trabajadores y trabajadoras dispuestos a defender nuestra integridad territorial y a evitar que el imperio se acerque a nuestra área, y si llegara a hacerlo, bueno, vuelvan el polvo de la derrota. Muchas gracias, Cruz. Lenin, 10 segundos. 10 segundos. La clase obrera, trabajadora del Estado Vargas, está para esto y para mucho más dentro del Estado, por el Estado, por el pueblo y por la reelección. De lo bueno se repite. Muchas gracias. Despedimos este programa, orgullosa de tener aquí mis coterráneos, también varguenses, y aprovecho de enviarles un saludo final a los músicos de Vargas, que vale la pena escucharlo. Especial saludo a Javier Guzmán, excelente músico varguense. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en Debate con los Trabajadores y las Trabajadoras.